Muy buen día, jóvenes. Hoy vamos a revisar ahora esto interesante. Vamos a hablar ahora del circuito RC. Un circuito RC, resistivo capacitivo. Es decir, ahora cuando tenemos nosotros una fuente de voltaje conectado con una resistencia en serie y un capacitor en serie, es decir, un circuito RC serie. Ay, aquí me fui un poquito chueco. Bueno, ahí está. Circuito RC y una fuente de voltaje E. Si nosotros analizamos esto así lo dejamos conectado, lo dejamos así conectado, trazamos aquí una corriente, pues lo que vamos a ver es algo interesante, que como ya vimos anteriormente, los capacitores tienen un aislamiento aquí, es decir, no hay circulación de corriente. Eso quiere decir que eventualmente cuando el capacitor llegue a su carga máxima, hablando de carga eléctrica, cuando este capacitor llegue a su carga máxima, pues aquí va a haber una diferencia de potencial, un voltaje de capacitor que va a ser igual al de la fuente. Se va a empezar a cargar. Lo único que va a pasar es que la resistencia va a limitar, digamos, la velocidad en la que esto se va a cargar. Pero va a llegar un momento en el que el voltaje del capacitor va a ser igual que el voltaje de la fuente. Y si eso llegara a pasar, pues no hay diferencia de potencial en la resistencia. Es decir, si tomamos como voltaje nodal aquí, voltaje nodal 1, voltaje nodal 2, no hay diferencia de potencial. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia va a ser igual con 0. Por ende, la corriente va a ser igual con 0. Entonces, en este estado que le vamos a llamar nosotros estado estacionario, pues no hay nada interesante que analizar aquí. En esencia, en el estado estacionario, es que no se puso el de estado, porque no se pone. A ver, ahí está. En el estado estacionario, pues el capacitor se comporta básicamente como un circuito abierto. Entonces, un capacitor en corriente directa se comporta como un circuito abierto. Aunque si nosotros retiramos el capacitor, pues almacena esta carga eléctrica que eventualmente la puede entregar después, como si fuera una fuente de voltaje. Pero bueno, independientemente de eso, en el estado estacionario, pues estamos viendo nosotros que el capacitor se comporta como un circuito abierto. Pero, ¿qué pasa en el tiempo mientras el capacitor se está cargando? Porque los electrones no se van instantáneamente para acá. Bueno, si quitamos la resistencia, idealmente eso pasaría. Los electrones irían inmediatamente para acá. Y si nosotros recordamos la relación o la razón de cambio instantánea de la carga, la razón de cambio instantánea de la carga es la corriente eléctrica. Entonces, si de repente de no tener nada de carga se carga completamente instantáneo, esto tendería a ser una corriente infinita. Es casi como un cortocircuito. Entonces se le pone la resistencia para limitar esa corriente, pero aún así nosotros tenemos que evaluar esto, que la razón de cambio instantáneo de la carga con respecto del tiempo, pues es la corriente eléctrica. Pero en un capacitor nosotros también dijimos que la carga eléctrica Q era igual a el voltaje del capacitor por su capacitancia, o bien la capacitancia por el voltaje del capacitor.
Entonces, con esto nosotros podemos entender que esa corriente que pasa por el capacitor pues va a ser igual a la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor con respecto del tiempo. A ver, nada más aquí, y que esto se quedó mal así. Ahora sí. No me quedó bien esa T. Con respecto del tiempo. Bueno, vamos a dejar esto de momento así. Entonces, si analizamos nosotros algo que se llama estado transitorio, es decir, el tiempo antes de que el capacitor se cargue, entonces vamos a ver qué ocurre. Vamos a aplicar aquí la ley de tensiones. Vamos a ponerle ley de tensiones en esta única malla que tiene. Pues básicamente sería el voltaje de la fuente igual a la suma de las caídas de voltajes. Entonces sería el voltaje en la resistencia más el voltaje en el capacitor igual a la fuente de voltaje. Entonces, si quisiéramos resolver esto como lo hicimos anteriormente con el método de mallas, ponemos todo en términos de la corriente. El voltaje en la resistencia pues es la corriente por la resistencia más el voltaje en el capacitor, que no es un elemento óhmico, por lo tanto no puedo aplicar ahí la ley de Ohm, pero tendría esto así. Ahora, la corriente que pasa por el capacitor es la misma corriente que pasa por la resistencia y es la misma corriente que pasa por la fuente, porque los tres están conectados en serie. Quiere decir que esta corriente es esta corriente de acá. Entonces yo evalúo aquí y sustituyo, entonces tendría la resistencia por la capacitancia que multiplica la derivada del voltaje del capacitor con respecto del tiempo, más el voltaje en el capacitor, y eso es igual al voltaje de la fuente. Y lo que estamos observando es que ese circuito RC en el estado transitorio está descrito por esta ecuación diferencial. Esta de aquí es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal, y esta ecuación diferencial tiene una solución muy sencilla. Esta la vamos a acomodar. Vamos a cambiar la variable, vamos a definir la variable tau como R por C. Esta variable tau R por C le vamos a llamar nosotros una constante de tiempo. Ahorita vamos a explicar de qué es esta constante de tiempo. Entonces vamos a dividir a toda la ecuación diferencial entre tau o entre RC. Y vamos a cambiar de notación. En lugar de poner la diferencial del voltaje del capacitor entre el diferencial de tiempo, vamos a poner el voltaje del capacitor derivado, ya dividido entre RC, más 1 sobre tau. No me quedó bien ese tau. 1 sobre tau por BC. Y esto es igual a E dividido entre tau. Esta es una ecuación diferencial donde tenemos, es de la forma, lo voy a escribir como en la forma como ustedes aprendieron ecuaciones diferenciales, que es y' más py igual a q, es de esta forma, en donde nosotros tenemos a y como función del tiempo. En este caso nosotros tenemos a bc más p de bc, y esto es igual a q, donde bc es función. Ustedes acá lo vieron como función de x, perdón, aquí le puse y de t, pero aquí debe ser y de x. Ustedes lo aprendieron en ecuaciones diferenciales como y de x, y nosotros vamos a ponerlo como bc de t. Es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, aplicando la solución de estas ecuaciones lineales de primer orden, nos decía ahí en la metodología que lo que tenemos que hacer es primero encontrar una función integrante mu de t, que esa función o ese factor integrante era igual a e a la integral de p, en este caso
dt. O es que se me corrige eso y se pone otra cosa. Bueno, ahí está, P de t. Entonces, aquí para esto, pues vamos a definir cuánto vale P. En este caso, P vale 1 sobre tau y Q vale E sobre tau. Entonces, aquí sería E a la integral de 1 sobre tau por T. Diferencial de, perdón, de T. Me faltó aquí diferencial de T. Por lo que mi factor integrante me quedaría como E a la T sobre tau. Listo. Ahora aplico esto a la fórmula para la solución, donde la fórmula para la solución me dice que la función que estoy buscando es igual, tenemos línea de división, a la integral de mu por q, es decir, e a la t sobre tau, que multiplica q, que en este caso es e sobre tau, diferencial de tau, ¿por qué cambia a delta? Diferencial del tiempo, más mi constante de integración, y todo eso entre mu, entre e a la t sobre tau. Entonces hay que resolver esta integral. Esta integral está fácil de resolver. Es de la forma integral de e a la u, diferencial de u. En este caso u es t sobre tau. Diferenciamos, la diferencial de u sería, diferencial de u sería 1 sobre tau diferencial de t. Y se fijan, aquí lo tenemos aquí 1 sobre tau de t. El diferencial está completo, solo esta e la podemos sacar de la integral. Entonces me quedaría que el voltaje en el capacitor es igual, voy a poner la línea de división, ahora sí voy a usar este para hacer la línea más recta. Me quedaría E que multiplica, resolvemos la integral, quedaría el resultado de esto es E a la U. El resultado de esto sería, bueno, lo voy a poner aquí a este lado, E a la U, E a la T sobre tau más C. Ahí está. Entre E a la T sobre tau. Puedo pasar ese al numerador y lo multiplicamos. Me quedaría el voltaje en el capacitor es igual a E a la menos T sobre tau, porque este término al pasarlo al numerador pues le cambio el signo, que multiplica a E, que multiplica a E a la T sobre tau más C. Y aquí vemos que estos dos tienen signo contrario, entonces al multiplicarse se van a hacer 1 y me va a quedar ya como resultado el voltaje en el capacitor es igual a E más C por E a la menos T sobre tau. Y esta sería mi solución de la ecuación diferencial. Sin embargo, así no me sirve. ¿Por qué? Porque yo no necesito una familia de soluciones. Yo necesito una solución. Entonces, si nosotros, como sabemos en teoría de ecuaciones diferenciales, para poder encontrar una solución única, nosotros necesitamos evaluar una de dos cosas, o bien condiciones iniciales o bien condiciones de frontera. Nosotros aquí podemos definir las condiciones iniciales. Por ejemplo, decimos que para el tiempo igual con 0 podemos definir cuánto vale el voltaje en el capacitor. En este caso podemos decir que el voltaje inicial del capacitor vale 0, aunque podemos dejarlo como V0,
Pero bueno, para simplificar vamos a decir que el voltaje inicial del capacitor es 0. Entonces evaluamos condiciones iniciales para esta ecuación diferencial. Evaluamos condiciones iniciales y decimos que para t igual con 0, el voltaje en el capacitor evaluado en 0 es igual a B0, pero eso va a ser igual con 0. Entonces BC evaluado en 0 va a ser igual a 0, y esto es igual a E más C por E a la 0. Eso nos quedaría E más C. Por lo tanto, al despejar C, esto me quedaría como menos E. Ya sé cuánto vale la constante arbitraria. Entonces, de tener una familia de soluciones, que es esta ecuación, una familia de soluciones, ahora tengo una solución única. Y obtengo que la función de carga de mi capacitor, BC de T, es igual a E menos E mayúscula por E a la menos T sobre tau. Que esto lo puedo reescribir. Puedo factorizar el voltaje. Me quedaría el voltaje que multiplica a 1 menos E a la menos T sobre tau. Ay, me quedó chueco esto. Enderezo. Y aquí está el resultado que estoy buscando. Listo, ya tengo mi ecuación. Ahora, esa ecuación la voy a intentar graficar aquí en este programa que se llama Octave. Vamos a generar una variable. Vamos a ponerle aquí t igual a lin space. Vamos a poner que empiece en 0, que termine en 2 y que me dé, no sé, unos 3000 puntos. Luego voy a darle valores a tau. Tau vamos a poner que valga, no sé, 0.75. Un valor arbitrario. Y luego voy a ponerle aquí, o ya sé, voy a redefinir t. Vamos a ponerle aquí t que vaya hasta, vamos a ponerle 6 veces tau. Así, 6 veces tau. O bueno, vamos a ponerle 10 veces tau. 10 veces tau. Y luego ahora sí, el voltaje en el capacitor es igual al voltaje, vamos a poner que sean, no sé, 12 volts. 12 volts por, abrimos paréntesis, 1 menos E, que es la función exp, a la menos T entre tau. Cerramos paréntesis, listo. Y ahora sí ponemos plot T, voltaje del capacitor. Le ponemos punto y coma, le ponemos grid on y vamos a ver la gráfica. Ahí está la gráfica. Entonces, así es como se ve el voltaje en el capacitor. Entonces, se fijan aquí, está en, digamos, en tiempo, ¿no? Está aquí en tiempo. Si nosotros normalizamos eso a tau igual con 1, vamos a graficar otra vez. Vamos a darle tau, que tau sea unitario, tau igual a 1. Y luego vamos a hacer otra vez t igual a 10 tau. Y luego vamos a poner otra vez el voltaje del capacitor. Y luego vamos a volver a graficar. Ahora tau vale 1. Vamos a ver nada más una cosa interesante con esto. Si nosotros normalizamos a tau igual con 1, lo que estamos viendo aquí es lo siguiente. Si se fijan, tenemos aquí para tau igual con 1, que será aquí la mitad. Bueno, hago esto grande. Autoscale, ahí está. Bueno, no salió. Pero cuando tenemos aquí aproximadamente para tau igual con 1, es decir, tau, tenemos aquí hasta este porcentaje, es decir, más o menos 6 volts. Aquí son 12 volts. Aquí está el 50%. Entonces estaríamos por aquí en este porcentaje. Voy a poner este en 100
para hablar en términos de porcentaje. Es decir, que ahora sea BC, la voy a llamar así, BC, B mayúscula C. Le voy a poner aquí 100 para que sea como si fuera el porcentaje. Vamos a dejarlo así, luego le ponemos plot otra vez esto. Ahora sí, vamos a ponerlo esto grande, le ponemos auto scale. Entonces ya tenemos, digamos, el 100%. Aquí vemos nosotros, para Tau aproximadamente está en el 60 y tantos por ciento. Aquí abajo en este lado están los números, aquí lo puedo ver yo. Por ejemplo, aquí veo, estoy en el 1, aproximadamente en el 1, tocando la línea y me da como el 63%. Para Tau igual con 2, estoy aquí más o menos en el 86.5%. Para Tau igual con 4 o para 4 Tau me da 98%. Y aquí en 5 Tau ya estoy más o menos en 99 punto y feria. Bueno, lo podemos calcular mejor, pero tal nada más es para que ustedes observen. Hice esta gráfica para hacer la siguiente mención. Experimentalmente se sabe experimentalmente que el capacitor se carga en 5 Tau. Entonces ya después de esto ya el capacitor tiene el voltaje de la fuente. ¿Por qué? Porque esta ecuación que acabamos de sacar nosotros aquí, esta función, en realidad este valor nunca va a poder ser 1. Si se fijan, este de aquí arriba tendría que ser 0 para que E a la 0 sea 1 y 1 menos 1 sea 0. ¿Eh? Bueno, E a la 0 sí puede ser así. Pero para que quede el 100%, yo tendría que alcanzar que este valor sea igual con 0. Es decir, E a la algo sea igual con 0. Entonces, si yo quiero saber para qué valor alcanza esto, pues trato de hacerlo analíticamente. Y le pongo que E a la, no sé, voy a ponerle a la menos A por T sea igual con 0. Así. Le aplico el logaritmo natural a ambos lados y me quedaría menos A por T es igual a logaritmo natural de 0. Despejo T y aquí me quedaría menos logaritmo natural de 0 sobre ese valor de A. Pero esto es lo que quiero que observen, logaritmo natural de 0. Si nosotros le preguntamos a una calculadora logaritmo natural de 0, nos va a decir que es menos infinito. Es decir, que el tiempo que le tomaría llegar al voltaje sería infinito para que sea menos infinito. En otras palabras, el voltaje en el capacitor, matemáticamente hablando, nunca alcanza el voltaje del capacitor. Pero recuerden que esta expresión es la mejor aproximación que nosotros tenemos de ese fenómeno eléctrico. No quiere decir que el capacitor se tenga que comportar como esto. Entonces, si nosotros armamos el circuito vamos a ponerlo aquí en el simulador, ponemos una fuente de voltaje, lo voy a hacer igual de 100 volts, ponemos nosotros una resistencia. La resistencia la voy a poner para que Tau sea R por C, me dé 1. Entonces vamos a poner aquí un capacitor, por ejemplo, si la resistencia es de 1000, pues el capacitor lo voy a poner de 1 milifarad, para que kilos por 1000 me dé 1. Entonces así lo voy a poner. Ponemos OK. Vamos a poner esto así. Vamos a poner esto así. Vamos a poner esto aquí. Y la fuente la voy a poner en 100 volts. Ahí está. Entonces, si ya está en estado estacionario, si yo lo pongo aquí, pues ahí vemos que el voltaje en el capacitor me da, aquí el voltaje de la fuente son 100 volts, y aquí el voltaje, vamos a ponerle aquí velocidad de la simulación. Miren lo que pasa, lo que está pasando con el voltaje. Aquí se está viendo, se está cargando.
Vamos a aumentar la velocidad de la simulación. Es que la constante de tiempo de 1 es bastante lenta, ¿verdad? Pero miren. Ahí está cargando. Vamos a observar aquí, vamos a ponerle aquí ver en osciloscopio. Y bueno, es porque esto es muy lento. Pero bueno, vamos a acelerar esto. Voy a poner esto de aquí de 100. Vamos a aplicar. Y a este lo voy a bajar a un microfarad. Entonces miren, si se fijan, aquí ya llegó al estado estacionario. Aquí ya llegó al estado estacionario. Entonces si yo reinicio esto, aquí está la carga, fue muy rápida. Voy a tratar de hacerlo más lento. Vamos a multiplicar esto para que quede, a ver, 100. Aquí está, ok. Vamos a ponerle iniciar, vamos a ponerle continuar. Miren, aquí está. Entonces ahora sí se alcanza a ver la gráfica de carga del capacitor. Y llega a 100 volts. Ahí está. Pero fíjense cómo tarda un tiempo. Aquí aparecen los datos, ¿no? Aquí ya está en 100. O sea, el capacitor dice que ya está en 100. Fíjense, no es tiempo infinito. Entonces, pues aquí lo que tendríamos nosotros que hacer es acomodar la simulación para que prenda y se apague. Por ejemplo, si yo desconecto esto y lo conecto así, entonces ahora se va a descargar el capacitor hasta que llega a 0. Entonces tendría que medir este tiempo para ese cálculo. Entonces para eso nos sirve a nosotros la constante de tiempo, para poder hacer el cálculo y poderlo ver de esa manera. Bueno, ahorita voy a regresarme aquí, nada más primero vamos a hacer otra cosa rápida. Bueno, ahora, como ya vimos, el capacitor tiene la capacidad o tiene carga almacenada. Significa que puedo yo descargar el capacitor, es decir, que si la fuente la cortocircuito y pongo aquí una resistencia y pongo aquí mi capacitor, ahí está, resistencia y capacitor, entonces pues voy a tener igual una circulación de corriente y esto va a cambiar. Ahora, para no modelar de nuevo, pues básicamente es la misma ecuación diferencial. La única diferencia o lo único diferente es que ahora no tengo la fuente, lo que tenía al lado derecho del igual. Es decir, que aquí yo tengo el voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor, pero ahora eso va a ser igual con 0. Entonces vuelvo a convertir esto a mi ecuación diferencial que tenía originalmente, y esto era la derivada del voltaje del capacitor más 1 sobre tau por el voltaje del capacitor, y esto es igual con 0. Esta es la versión homogénea de la ecuación diferencial que ya habíamos resuelto. Entonces esto yo lo puedo resolver como una ecuación diferencial homogénea de coeficientes constantes, y para esto pues, empleo la ecuación auxiliar, y esto sería como R más 1 sobre tau igual con 0. Resuelvo para R y R me queda igual a menos 1 sobre tau. Y ya sabemos nosotros que la solución de esas ecuaciones diferenciales son la constante arbitraria, en este caso 1 porque tenemos de orden 1, C por E a la R por tau. En este caso sería menos T por tau. Y listo. Igual, es una ecuación diferencial que necesitamos evaluarla para condiciones iniciales. Y bueno, ya sabemos que las condiciones iniciales son que el voltaje del capacitor en 0, es decir, V0, pues es el voltaje de la fuente, porque es lo que tenemos cargado. Entonces, así, al evaluar esas condiciones iniciales, pues rápidamente podemos ver que si el voltaje inicial es E por C a E a la 0, pues esto nos da inmediatamente que C es igual con E. Entonces, la ecuación de descarga del capacitor
va a ser E por E a la menos T sobre tau. Así. Si nosotros graficamos esto, otra vez me voy a ir aquí al Octave, voy a dejar el mismo de tiempo, pero ahora pongo que el voltaje del capacitor es igual a los 100 volts que teníamos por exp a la menos T entre tau, menos T entre tau. Si hacemos eso, ahí está. Ahora vamos a graficar otra vez, plot, y ahora tenemos la ecuación de descarga. Aquí vemos también cómo está el voltaje normalizado para ver el 100%. Vemos que en un tau se descarga aproximadamente el 60%, en 2 tau aproximadamente el 80 y tantos %, y vemos que en 5 tau pues casi llega al valor de 0. Pero recuerden, nunca llegaría al valor de 0, porque acuérdense que esta función exponencial, esto de aquí, nunca va a llegar a ser 0. ¿Hasta qué? Hasta que el tiempo sea, entre comillas, infinito. E a la menos infinito de 0, entonces sí. Pero nosotros decimos experimentalmente que el tiempo de carga y de descarga es de 5 tau. ¿Y cómo vemos cuánto vale eso? Bueno, vamos a hacerlo aquí en este pedazo para saber exactamente cuánto es eso de 5 tau. Si nosotros igualamos el tiempo a 5 tau, entonces podemos evaluar cuánto vale E a la menos 5 tau entre tau. Y esto es igual a E a la menos 5. Si nosotros evaluamos en la calculadora E a la menos 5, vamos a ponerle el valor de E, a ver, segunda, aquí está E a la menos 5, eso es igual a, ese valor es 0.006737. Déjenmelo, no lo puedo copiar aquí, bueno, así me lo voy a aprender. Sería esto igual a 0.006737. Si tomo ese valor en la ecuación de carga donde teníamos el factor 1 menos E a la menos 5, en este caso en 5 tau, pues entonces ese valor se lo restamos a 1. Le ponemos aquí 1 menos ans y sería el 99.32%. Matemáticamente en 5 tau nosotros tendríamos el 99.50, ¿qué dijimos? 99.32. 99.32% del valor. Eso sería lo que tenemos nosotros. Entonces, para 5 tau es el tiempo que nosotros lo requerimos. Bueno, vamos a hacer una simulación rápida, ya como último ejercicio para este de carga y descarga. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a considerar un tau. Vamos a considerar esto un tau de. Vamos a poner un tau de una resistencia de R por C. Donde R, vamos a poner una resistencia de 2 kilo ohms. Y vamos a poner un capacitor de 22 microfarad. Entonces, en este caso, la constante de tiempo me quedaría 2 por 22, pero bueno, 2 kilos. Vamos a ponerle aquí 2 kilos, sería 2 por 10. 2 por 10 a la 3. Todo eso multiplicado por 22 por 10 a la menos 6. Y esto nos da 0.044 segundos. Esa es nuestra constante de tiempo. 0. Ay, esto era un 0, se hizo como un triángulo ahí. 0.044, ¿eh? 0.044 segundos. Entonces, si yo pongo 5 tau, pues multiplico eso por 5. Vamos a hacer esa operación. Solo multiplicamos por 5 y me da 0.22.
0.22. Ahora voy a hacer esto. Voy a poner F igual a 1 entre 5 tau. Ahorita les voy a explicar para qué voy a hacer esto. Entonces le ponemos aquí en la calculadora 1 entre 0.22 y me da 4.5454. 4.5454. Ahora sí, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a irnos al simulador. Aquí está. Voy a agregar una. Vamos aquí en dibujar. Componentes, entradas y fuentes. Voy a poner una generador de onda cuadrada. Generador de onda cuadrada. Vamos a ver. Aquí está. Generador de onda cuadrada. De una sola terminal. Bueno, ahorita pongo la. Voy a poner aquí este. Esto de aquí lo vamos a mandar a tierra. Vamos a ponerle aquí a. Vamos a poner aquí tierra. Vamos a poner G. Ahí está. La resistencia dijimos que es de 2 kilos. Y el capacitor dijimos que va a ser de. El capacitor lo vamos a poner de 22 microfarads. Ahí está. Ahora a este vamos a ponerle una tensión de 10 volts. Forma de onda cuadrada. El offset lo vamos a poner de 5 volts. Le vamos a poner un offset de. Bueno, vamos a ponerlo así. Vamos a poner uno de 5 con un offset de 5. Para que no me dé voltaje negativo. Es decir, que ese offset de 5 volts. Lo que va a hacer es que me va a generar una onda de 10 volts y luego 0 volts. 10 volts y luego 0 volts. Y la frecuencia voy a poner el valor que calculé. 5454. Vamos a aplicarlo. Vamos a ponerle OK. Continuar. Fíjense lo que va a pasar. Vamos a ponerle aquí en la velocidad de simulación. Más que déjenme ver si puedo acomodar esta. Ahí, moví el capacitor. Autoescala. Ok. Déjenme ver si puedo quitar la corriente. Mostrar tensión, mostrar corriente. La corriente no la quiero mostrar ahorita. Solo la tensión. Y ok. Entonces fíjense. Se carga el capacitor, se descarga. Se carga el capacitor, se descarga. Llegando a un máximo pues de 9.24 volts, es decir, a un 92%, pero básicamente son los 5 tau que nosotros necesitamos. Y esta onda es de carga y esta sería de descarga. Se forma como una especie de diente, bueno, de aleta de tiburón. Con este circuito. Nosotros en el laboratorio lo que podemos hacer es, por ejemplo, si vemos aquí, para esta velocidad, en lugar de poner, vamos a detener esto, vamos a parar, vamos a hacerlo de forma manual. En lugar de poner esta señal aquí, vamos a regresar a la fuente de voltaje. Vamos a ponerlo así, de igual en, vamos a poner este en 10 volts. En 10 volts. A ver, ok. Y vamos a poner este hasta para que se conecte con la tierra. Ahí está. Pero vamos a poner un interruptor. Vamos a poner este tierra aquí. Vamos a poner un interruptor. Porque andaba unos interruptores. No, vamos a ver aquí en dibujar. Componente expansivo, interruptor. Conmutador. A ver, vamos a ver este interruptor, a ver qué hace. Ah, solo es este de aquí. ¿Cómo le puedo hacer? Es que necesito uno de 3. Ah, aquí están. Necesito este de aquí. Fíjense, vamos a abrir esta. Bueno, lo voy a poner ahorita, lo reacomodamos. Este de aquí lo borramos. Este de aquí lo borramos. Este de aquí lo voy a pasar para acá. Voy a recorrer un poquito este. Ahí así.
Este lo voy a conectar aquí. Este lo voy a conectar aquí. Se movió. Listo. Entonces, si yo le pongo aquí reiniciar, le pongo continuar, aquí se carga el capacitor. Y aquí le activo. Y aquí se me descarga el capacitor. Lo activo. Lo desactivo. Y el tiempo, bueno, se supone que se carga en 0.22 segundos. Entonces ustedes pueden hacer una práctica donde ajusten ese tiempo para que la carga sea, por ejemplo, completa en 1 segundo o en un par de segundos, para que ustedes puedan ver esto, no en el osciloscopio, lo vean en el multímetro, vean cómo el multímetro se carga el capacitor y luego se descarga el capacitor. La pregunta más importante que pudieran tener ustedes ahorita sería: ¿y para qué queremos nosotros algo como eso? ¿Para qué querríamos nosotros un circuito RC o para qué puede servir? Fíjense para qué puede servir. Voy a armar un circuito aquí. Voy a poner una fuente de voltaje aquí donde está este de tierra. Miren, vamos a hacer vamos a hacer esto interesante. Vamos a suponer que tenemos una fuente que está generando estos 10 volts. Ahí está. Y luego voy a poner otra fuente de voltaje aquí. Bueno, lo puse al revés. Bueno, la puedo voltear, no hay problema. Y le voy a poner aquí una constante de tiempo menor. Vamos a poner un capacitor aquí de más pequeño. Vamos a poner uno de 4 microfarads. Vamos a ponerle OK. Y esta de aquí, fíjense, lo voy a poner hasta acá. Y luego este lo voy a poner aquí. Ahí está. Entonces, así el circuito se alimenta únicamente con estos 10 volts. Pero aquí le voy a poner, bueno, con 5. Le voy a poner aquí 50 volts. ¿Sí? Vamos a ponerle continuar. Aquí se carga el capacitor. Ahí está. Está cargándose una fuente de 10 volts. Aquí dice 10 volts. Pero entonces, si yo hago esto. Me faltó algo. Perdón. Me faltó algo. Ahí está, ahora sí. Si yo hago esto, eventualmente voy a subirlo hasta 110 volts. ¿Ya se fijaron? Hasta 110 volts. Y queda ahí. Entonces, si nosotros ponemos aquí un capacitor más grande, por ejemplo, voy a ponerle de 400 microfarads, el tau es más lento. Entonces, me puede proteger. Miren, máximo llegó a 10.7 volts, a pesar de que yo aquí tengo 100 volts. Miren, lo voy a dejar. Vean todo el tiempo. Entonces, si de repente hay un pico de voltaje, si de repente hubiera un pico de voltaje, el capacitor lo que hace es que me atenúa esos cambios abruptos de voltaje. Esto va a tender a regresarse a los 10 volts, solo que se va a tardar porque le puse 400 microfarad y dejé mucho tiempo el pico alto de voltaje. Pero entonces, si ustedes tienen una fuente donde puedan tener oscilaciones de voltaje, así picos de voltaje, por ejemplo, a pico de voltaje, entonces ese pico de voltaje no alcanza a los 100 volts, eso que son picos de 100 volts, porque el capacitor y la resistencia actúan como una especie de suavizador para picos de voltaje. Entonces esa es la función de un circuito RC. Sirve como atenuador o para limitar o para suavizar cambios bruscos de voltaje. Aquí estamos regresando a los 10 volts, ya casi llegamos a los 10 volts. Pongo un pico momentáneo y el pico no brinca mucho, es decir, no deja que se dispare a un alto punto. Y si incrementamos el valor de la resistencia, por ejemplo, a 10 kilos, pues se puede tolerar un poco más y dejar, se fijan, manteniendo un voltaje un poquito más controlado.
Vamos a parar el circuito para reiniciarlo. Vamos a continuar. Ahí está, se queda, bueno, ahorita se va a cargar hasta los 10. Va a tardar un ratillo en cargarlo. A ver, déjenme, ya sé lo que voy a hacer. Vamos a parar, vamos a ponerle aquí en el capacitor que el voltaje inicial del capacitor sea de 10 volts. Así ya para que esté cargado. Iniciar. Listo, ya está cargado el capacitor en 10 volts. Entonces si hay un pico de voltaje, haz pico de voltaje, no pasó nada. Pico de voltaje, no pasó nada. Pico de voltaje con más tiempo. Subió a apenas 1 volt. A pesar de que yo le dejé un buen rato aquí, solo subió apenas 8 volts. Y ahorita ya se va a restablecer. Se va a regresar esto hasta los mismos 10 volts que tenía. Entonces esa es la forma en la que el capacitor protege de esos picos de voltaje. Entonces bueno, aquí las aplicaciones de un circuito RC. Saludos.